Señoras, señores, bienvenidos nuevamente a De Viva Voz. Oiga, hoy tenemos un programa muy especial, por favor no se mueva, porque ¿cuántas veces le ha pasado a usted que tiene un dolor de la ciática, pero además tiene dolor de espalda, luego tiene dolor de cabeza, se siente fastidiada, fastidiado, se siente incómodo con usted mismo? Oiga, hoy vamos a hablar de alfabetismo y está con nosotros el doctor Rafael Maldonado Pérez. Viene a platicarnos de su especialidad, así es que no se vaya. En 20 segundos, comenzamos. Viva Voz. Nuevamente le doy la bienvenida a usted y le doy la bienvenida al doctor Rafael Maldonado. Doctor, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estés con nosotros porque ya tenía muchas ganas de que vinieras a platicar porque gracias. Además de que tengo experiencias propias que compartir con el auditorio con relación a tus tratamientos, al tratamiento que tú das, me da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo y el espacio para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, yo creo que es un honor estar aquí contigo y agradecer el espacio de poder compartir un poco de lo que hacemos. Creo que es un tema que no es común y no es conocido y creo que es muy interesante poder trabajar y poderlo compartir con los pacientes, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Antes de comenzar, fíjate, dedicamos un espacio siempre en nuestro programa a platicar del origen, porque pues en el origen está el resultado que uno tiene en el presente, en el pasado de nosotros. ¿Cómo es que decides ser doctor? Tú eres originario de Reynosa, ¿verdad? Así es. Y luego estudiaste aquí en Reynosa y te fuiste a Monterrey como todos a estudiar medicina. A Tampico realmente. A Tampico. De hecho, toda la preparación inicial fue aquí en Reynosa, primaria, secundaria, preparatoria. Y posteriormente ya en Tampico hice mi carrera profesional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De Tamaulipas, sí. Así es. Donde han salido grandes médicos. Así es. La verdad sí, hay muy buenos, ahora sí que compañeros médicos y con una reputación bastante alta. Bastante buena. Sí. Haces la carrera de medicina, pero ¿cómo te nace? ¿Siempre quisiste ser doctor de chavito? Fíjate que es algo bien interesante. Desde siempre, desde que estaba en la primaria, mi idea era curar o decía, me acuerdo que mi abuela me decía, es que desde pequeño decías que ibas a ser doctor. Desde pequeño, y doctor, y terminé la primaria y dije, voy a ser doctor. Y terminé la secundaria, y voy a ser doctor, y terminé la prepa y voy a ser doctor. Quizás no era al 100% no era un alumno, ahora sí que muy enfocado, ahora sí que con calificaciones de 10, pero pues era del promedio bastante bueno, ¿no? Del promedio bueno. Buen promedio y bueno, pero de ahí nació todo. Yo creo que viene de la infancia y créeme que no hay antecedentes en la familia por parte de papá o por parte de mamá directos, o sea, tíos o primos que hayan sido doctores. No, esto es algo que nació directo y creo yo como que ya traía el sello de nacimiento. Ya traías la marca de que ibas a estudiar doctor. Así es. ¿Haces los 5 años de medicina? Así es. ¿Te gradúas de médico cirujano? Médico cirujano, que es la especialidad, digamos, la profesión con la que como se marca el médico, ¿verdad? Así es. Te gradúas de médico cirujano y luego ya dedicas tu tiempo a hacer una especialidad. Hacemos lo que es primero la preparación universitaria de 5 años, posteriormente la preparación de 1 año de internado para hacer ahora sí que un tipo práctica que nosotros hacemos, 1 año internado en el hospital del Seguro Social aquí en Reynosa y posteriormente 1 año de servicio social. Okay. Y ya con esto se complementan los 7 años de carrera en sí, ¿verdad? Que es lo que tenemos nosotros. Posteriormente, bueno, me dedico a trabajar en la profesión como tal, como médico cirujano o médico general, y posteriormente, bueno, me nace mucho la inquietud por innovar o hacer algo al paso del tiempo, innovar en la carrera y buscar más la cuestión de la medicina alternativa
y buscar un beneficio, ahora sí que al 100% para el paciente, tratando de optimizar el uso de los medicamentos y no que fuera de primera instancia el uso de los medicamentos. Sí, porque a veces es muy fácil hacer una receta y a partir del diagnóstico dedicarle una cantidad determinada a los pacientes de medicinas que si bien le hacen bien en ese momento, luego el paciente por su propia cuenta se automedica con lo mismo y se llenan de medicamentos prescritos una vez, cuando pues hay una serie de alternativas que pueden curar a las personas. Mira, es claro el tema porque mucha gente antes se curaba con tecitos, doctor. Así es. Era otro nivel de vida, sí. Era otra circunstancias de país, era a lo mejor una vida más tranquila, más relajada, y a lo mejor la carga del estrés no era tanta, o a lo mejor el cuerpo estaba más acostumbrado al trabajo pesado, que poníamos más a trabajar el cuerpo, digamos, en nuestra propia salud. Hoy en día traemos estrés, traemos problemas emocionales, traemos problemas físicos porque o estamos mucho tiempo sentados o estamos mucho tiempo parados, y nuestro trabajo eventualmente nos lleva a tener una serie de padecimientos que de alguna manera empezamos a llenarnos de medicamentos. Que si nos tomamos el medicamento que nos quita el dolor de cabeza, si nos tomamos el medicamento que nos quita el dolor de espalda, y que nos ponemos el ungüento para que se nos quite el dolor de rodillas. Y vaya, estamos automedicándonos todos los días, tratando de aliviar de alguna manera la salud, pero no pensamos que las alternativas, o no tenemos en cuenta que hay una serie de alternativas que nos pueden ayudar y nos pueden mantener más sanos. ¿En qué momento, doctor, descubres el alfabetismo? Fíjate que esto pasa exactamente hace 10 años. 10 años, alrededor de 10 años. Nace la inquietud de trabajar, pues de buscar algo diferente a la cuestión médica. Me estaba dando cuenta que al trabajar con los pacientes con medicamentos, tratamientos médicos, a veces no se lograba el 100% de una recuperación, simplemente era nada más un trabajo paliativo y no un trabajo resolutivo. Entonces empecé a investigar y di con la cuestión del alfabetismo en Occidente, allá en Guadalajara, con un maestro, el doctor Juan Uribe, y él empezó a trabajar, lo contacto y empezamos a platicar, y me dice, vente al entrenamiento. Durante 3 años estuve yendo a Guadalajara a hacer un entrenamiento donde, bueno, nos certifican como médicos, nos dan nuestra certificación para poder trabajar lo que es el manejo de columna y manejo de la alineación alfabética de la columna como tal, ¿verdad? ¿Cómo impacta en el cuerpo el alfabetismo? ¿Cómo es que funciona? Fíjate que es algo muy interesante. Yo creo que cuando en lo personal llegué un tanto escéptico inicialmente cuando empecé mi preparación en Guadalajara, pero al ver todo el contexto y el contenido científico que tenía esto, la verdad me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque la respuesta que tiene el organismo a la hora de hacer una alineación alfabética es increíble, porque es una restauración inmediata. Yo estoy sorprendido porque esto es inmediato. O sea, es algo fabuloso porque impacta estructura, impacta funcionamiento orgánico, impacta estrés mental, impacta estrés emocional. O sea, trabajamos sobre 4 áreas en las cuales podemos ahora sí que poder influir, y que el paciente en un momento dado, de cuenta, puede tener ahora sí que algo integral en un solo tratamiento. Que me ha tocado verlo, Exactamente. Tú ahora sí que no te puedo platicar nada de lo que no te puedo echar mentiras de lo que no has experimentado. No, y déjenme decirles, ustedes que nos ven, les voy a platicar esta experiencia, doctor. Hace aproximadamente alrededor de 3 meses,
un familiar mío, muy adolorido de la columna, que tiene problemas constantes con su columna. Básicamente estaba agachado, no podía enderezarse, realmente estaba literal agachado, porque tenía un dolor que pues, era muy, muy complicado. A raíz de las experiencias propias que he tenido con Rafa, el doctor, se lo recomendé. Fue escéptico con la idea de, oye, lo que me hacen falta es una radiografía e ir con un especialista para que me inyecten y me quiten el dolor y me hagan todo eso. Le digo, ve con Rafa, te va a ayudar. Fue escéptico, lo trataste, en una sesión salió derechito, Rafa. Y eso para mí fue impresionante porque inclusive salió sin dolor. Vaya, con el fantasma del dolor, como ya ves que cuando traes un dolor muy fuerte, adolorido, tienes la molestia, lo adolorido, digámoslo así, pero realmente tuvo una mejoría inmediata. Definitivo. Y eso es realmente admirable. Funciona de una forma que no te lo puedes explicar, porque no es tan simple de explicar, digo, como le hemos dicho muchas veces al auditorio, yo soy muy ignorante, ignoro muchas cosas, y dentro de todas las cosas que ignoro es cómo funciona. Ahora dices tú que ayuda a curar emocionalmente, también, que te ayuda a resolver el tema del estrés, que te alinea tu cuerpo y te lo alinea de tal forma que liberas la energía acumulada, y lo más importante es que te cura. El funcionamiento orgánico entra al 100% entra en una homeostasis, que le llamamos nosotros, o en un equilibrio. Sí. Que es algo bien interesante, muy, muy interesante. Fíjate que aquí sería muy conveniente platicar un poco la cuestión de la historia de todo esto. Sí. El alfabetismo tiene casi 100 años, o si no es que ya 100 años. Alrededor de 1920, el doctor Virgil Crane, en Dallas, Texas, el médico cirujano y a la vez quiropráctico, él inicia el trabajo, o sea, en la quiropraxia, el médico cirujano como tal, pero quiropráctico a la vez. Okay. Y hace de la quiropraxia, empieza a notar que, bueno, torsionando lograba efectos positivos dentro del paciente. No quiere decir esto que no sea positivo el trabajar con un quiropráctico o el realizarte terapias de quiropraxia. Claro que son 100% positivas para el paciente, pero él notó que si trabajaba alineando la columna por medio de tracción, automáticamente obtenía un beneficio integral al 100%. Y además tiene también mucho que ver con la acupuntura, ¿verdad? O la acupresión. Exactamente. Él trabajaba mucho acupresión o digitopuntura. Manejaba la cuestión de alineación a nivel de extremidades, haciendo una medición a nivel de lo que son maleolos internos de los tobillos y poder ver la altura de estos. Y ahí poder manejar a la hora de hacer una alineación, cómo ver realmente notable cómo regresaba ese imbalance, regresaba al 100, a estar en equilibrio total. Y es que fíjate, no nos damos cuenta, doctor, uno como individuo común del día a día, caminas y de repente traes el dolor en un costado y ahí lo dejas al lado de la cadera. Y ahí lo dejas y luego pues resulta que además te duele el pie del lado derecho y luego te duele la rodilla del lado derecho y luego te paras y hasta te ves chueco cuando te paras. No nos damos cuenta que nos desalineamos, ahora, literal, ¿verdad? Así es. Y en esa desalineación viene una serie de problemas muy, muy terribles. Así es. Esa alineación es parte del sistema, es decir, la alineación de tu cuerpo, digamos, de las medidas correctas de tu cuerpo. Sí, porque tiene y va a jugar un papel muy importante en la cuestión postural, definitivo. Sí. O sea, aquí hay algo bien interesante. Aquí hay que verificar, siempre vamos a buscar un antecedente dentro del paciente de algún accidente. Casi por lo regular, estos accidentes suceden en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta joven. Y son accidentes que a veces no se les presta esa atención debida o
se da un tratamiento médico y se quita el dolor, la molestia, pero la lesión ahí quedó. Sí, entonces automáticamente esto que sucede se va acumulando, la lesión ahí queda, pero también va influyendo la mala postura del paciente, el sobrepeso del paciente y obviamente el uso de almohadas, que obviamente eso, la verdad, nos afecta tremendamente. Y el estar sentado, a veces estamos sentados en forma de cucharas, viendo el televisor, o estás sentado en el coche, estás manejando, pero estás con el respaldo de tu asiento hacia atrás. Todo eso va influyendo. ¿Por qué? Porque va moviendo el eje de lo que es la columna como tal. Entonces ahí es donde vamos a trabajar. Indagamos eso, buscamos la causa y decimos, ok, y en base a eso podemos trabajar la alineación alfabiótica y decir, bueno, vamos a hacer esta terapia, que es una sola, trabajamos una sola, traccionando como tal. A veces tenemos que hacer una modificación, pero bueno, es una modificación que va en pro de la salud del paciente. Y del origen para acá, inclusive ya hay centros especializados en alfabetismo, ¿verdad? De hecho está el Centro Internacional de Alfabetismo, está en Dallas, que lo continuó el hijo del doctor Virgil Crane, él ya falleció, ahorita ya es Virgil Crane Jr., él quedó a cargo de ese centro, está en Dallas, es muy grande, y en el mundo, hay en Europa, hay en Alemania, hay en Francia, hay tengo entendido en Bélgica, España no recuerdo, pero sí en América Latina está Colombia, está Ecuador, Perú, en México casi la mayoría, el centro de México está muy empapado de esto, el norte definitivamente, ¿verdad? Casi la gran mayoría de los compañeros que manejamos el alfabetismo, la gran mayoría de ellos son fisioterapeutas, en algunos otros casos, algunos son profesionistas de otras áreas, como en el área odontológica, y en lo personal, pues somos contados los médicos cirujanos que manejamos lo que es el alfabetismo como tal, médicos cirujanos titulados, ¿verdad? Fíjate que, y quiero compartir esta anécdota con nuestro público. Hace días estaba, Rafa, en una boda y me tocó de mesa una persona. Estábamos platicando y empezamos a hablar de los achaques. Obviamente, cuando uno anda superando los 50, sí, pues ya traes una serie de achaques, ¿no? La silla de la que estábamos estaba muy, muy rígida. Y me empezó a dar un poco de molestia. Y él me dijo, oye, a mí también ya me dolió bastantito la espalda. Sí. Y le dije, fíjate que aquí a Monterrey viene un doctor muy bueno que te quiero recomendar. Se llama Rafael Maldonado. Y me dice, claro, Rafa, yo voy con él. Sí. O sea, eres muy conocido, Rafa. Eres muy conocido tanto en Reynosa como en Monterrey, porque tu tratamiento ha funcionado mucho con las personas. Pero todavía me queda un espacio en la duda. Los médicos, es decir, cuando llevaron 7 años de carrera, son muy escépticos para el tema de lo alternativo. ¿Cómo un médico llega a tener esa reflexión consigo mismo y decir, ¿cómo puedo aportar más para la salud de los pacientes? ¿Cómo pasó contigo? Yo creo que es cuestión de conciencia, punto. Es una cuestión de conciencia y no quiere decir que no estén en lo correcto mis compañeros médicos que manejan la alopatía. O sea, es correcto. A nosotros en la formación que tenemos es una formación 100% científica. O sea, nosotros nos educan a tener evidencia para poder trabajar con el paciente y poderlo atender. Si no hay evidencia científica, no se toma... ahora sí que se toma con cierto recelo y se deja a un lado, ¿verdad? Pero creo que a veces dentro de la medicina alternativa hay esa oportunidad que es un espacio es un espacio en el cual el paciente puede obtener el beneficio que realmente está buscando, que a lo mejor la alopatía y que a lo mejor otro tipo de tratamientos de médicos no lo va a lograr el paciente al 100%. Ok. ¿Cómo te explicas? Pacientes con una listesis, que es un movimiento de las vértebras
hacia el frente, una sobre otra, y con un canal estrecho que trae cierta parestesia y que trae adormecimiento, dolor en la extremidad, ¿cómo te explicas que haciendo las terapias de alineación alfabiótica quites dolor, número uno, reduzcas la parestesia y empiece a sentir la pierna del paciente, inclusive pacientes que ya estaban programados para cirugía? Ujú. Obviamente esto causa mucha controversia dentro del área de especialidad sí, en el área médica, Sí, porque no lo aceptan. Ujú. No, ¿cómo es posible que un médico al hacer esto lo vas a lastimar más? No, al contrario, esto tiene que hacerse con mucha precisión. Ahora, volviendo al punto, ¿cómo nace mi inquietud? ¿Por qué? ¿Por qué nace esa inquietud? Definitivamente nace esa inquietud porque trato de aportar algo al paciente, trato de dejarle algo al 100% al paciente. Ujú. O sea, cuando el paciente viene a verme, el paciente le tiene que llevar algo. Y ese algo no es una receta, ese algo no es un medicamento, ese algo no, eso no es. Yo creo que lo más importante, nosotros como médicos tenemos que tener conciencia y entrar en esa conciencia de que tenemos que dejarle algo tangible al paciente. Nosotros dentro de nuestro juramento hipocrático, nosotros juramos y hacemos un juramento donde vamos en pro de la salud del paciente y el no dañar, siempre en beneficio del paciente. Ujú. Nunca en prejuicio del paciente. El médico tiene un arma de dos filos. Si el médico es empático con el paciente se sana. Sí. Si el médico es antipático con el paciente, o sea, no hay esa empatía con el paciente, automáticamente el paciente no va a obtener el resultado. Así tengas a un médico con menciones honoríficas, con todo lo que gustes y mandes, pero si no tienes a un médico que haga empatía con el paciente, que se relacione con el paciente, y no vínculo emocional, sino vínculo de confianza. Si trabajamos la confianza en el paciente se sana. ¿Por qué? Porque automáticamente el paciente cree en ti, Ujú. cree lo que le estás diciendo. ¿Por qué? Porque eres autoridad. Para el paciente eres autoridad y automáticamente va a decir, sí, lo que me dice el doctor, eso es. Por eso te digo, tenemos un arma de dos filos. Número uno, o apoyamos al paciente a sanar o apoyamos al paciente a morir. Sí. ¿Me explico? Sí, es correcto. O sea, tenemos dos vertientes y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros los médicos. Y esto a lo largo de mis 30 años como médico, o sea, créeme que ha sido algo bien interesante entrar en ese contexto. Muy interesante. A mí me apasiona este contexto. Sé que quizás no soy muy reconocido por el área médica o por mis compañeros médicos. Ujú. Yo creo que no busco eso, busco más que nada impactar en el paciente Sí. y que el Tener paciente reconocimiento del y que el paciente realmente vea el resultado. Ujú. Y que a la hora de que vea el resultado, él diga, ve con el doctor Maldonado para que te apoye a sanar. Y otra cosa muy importante, doctor, que no solamente curas el tema del dolor, además hay una liberación. Así es. ¿Por qué funciona así? Porque hay algo interesante. A la hora de nosotros alinear la columna, hay algo bien interesante. Y eso es, qué bueno que tocaste el punto. Alinear la columna, liberar los espacios entre vértebras y liberar las raíces, automáticamente logramos una actividad eléctrica que manda la señal, o sea, la actividad eléctrica que manda el cerebro, la señal que manda esa actividad eléctrica hacia el resto del cuerpo, llega íntegra a todos los órganos y sistemas, hace cuenta se distribuye tal cual. Entonces esto genera una catarsis tan tremenda, pero tan tremenda, que esto es en milisegundos. Sí. Es en milisegundos. Es impresionante. Y te puedo hablar de 1000 efectos que puede tener el paciente, pero les digo a los pacientes, hasta que no lo experimentas, hasta que no lo vives,
no puedes saber de qué se trata el alfabetismo. No puedes saber de qué se trata el Así alfabetismo. es. Y a ustedes les digo, señoras y señores, estamos platicando con el doctor Rafael Maldonado Pérez. Él es alfabetista, está compartiéndonos sus experiencias y además nos está platicando de su profesión. Y aprovechando esta oportunidad, quiero decirles que nos sigan, oiga, por favor, síganos en este canal, suscríbase al canal, presione la campanita para que sea el primero en saber cuando sacamos un nuevo episodio. Síganos en De Viva Voz en facebook.com, /De Viva Voz Oficial, en nuestra revista donde compartimos este contenido. También síganos en facebook.com, /Troya Multimedia, y en mis redes sociales, Pedro Castorena en Facebook, Pedro Castorena en Instagram y Pedro Castorena en Twitter. También les recordamos que estamos en Spotify por si anda en el coche y quiere escuchar nuestros episodios. Búsquenos con el logotipo que está aquí cerquita, aquí donde está este canal. Aquí en un ladito usted va a ver el logotipo de Viva Voz. Busque ese logotipo en De Viva Voz en Spotify y ahí puede escuchar todos los episodios de este podcast. Doctor, Gracias. ¿quién es candidato para recibir un tratamiento de alfabetismo? Yo creo que la mayoría de los pacientes y la mayoría de los seres humanos, yo creo que requieren siempre de una alineación, independientemente de que haya una enfermedad o no. Uh-huh. Claro, definitivamente esto estuvo enfocado y se enfocó inicialmente en pacientes con problemas de lumbalgias, escoliosis, ciatalgias, hernias de disco, ¿verdad? Definitivamente. Uh-huh. Y obviamente de ahí se empezó a derivar el manejo en los pacientes. Más sin embargo, al estudiar y al empaparnos de lo que es el alfabetismo, tiene una amplia gama Uh-huh. de beneficios. Vuelvo a insistir, trabajas la estructura, pero también trabajas el funcionamiento orgánico, pero también trabajas la liberación del estrés mental y la liberación del estrés emocional. Oye, también me pasó, doctor, y quiero compartirlo con el auditorio. Uh-huh. Una persona que fue contigo dice que después de que estuvo contigo, un par de horas después, Ajá. le dio por llorar. Ajá. Y por liberar, y liberar, y liberar. Dice, tenía años de no llorar. Así es. Y le dio por llorar. Dice, me sentí tan livianita después que me solté de una manera como jamás lo había sentido. ¿Por qué pasa? Porque algunas personas inclusive les da sueño. Así es. O sea, liberas tanta carga de estrés, liberas tanta tensión en la cuestión emocional que trae el paciente y aparte el estrés mental que maneja por el trabajo, la cuestión familiar, la cuestión personal, en fin. Pero la cuestión emocional pues implica todo lo que existe ahorita en la actualidad, toda la cuestión de ansiedad, depresión, angustia que se está manejando en los pacientes. Obviamente a la hora de liberar y hacer una tracción, vuelvo a insistir, existe y hay una catarsis dentro a la hora de hacer la alineación, contracción. Es como un cortocircuito, ¿eh? Más que nada es pues sí, pareciera, vamos a hablar en esos términos, pareciera un cortocircuito, pero es una liberación de energía impresionante. Energía en positivo. Sí, en positivo. En positivo. Y quien necesita llorar, llora. Quien necesita reír, ríe. Y quien necesite dormir, duerme. Y el que necesita andar activo, ¿Qué es lo que me pasa a mí? Exactamente. Yo cada que voy contigo es como si le pusiera, como si gasolina al recargara auto. la pila. Uh-huh. O sea, es como si recargara la pila. Así es. Y para mí me pone al 100%. Al 100, sí. De por sí uno está sonso, doctor, imagínate nomás. si le ponemos ese poquito más, ayuda muchísimo. ¿Los niños también pueden recibir un tratamiento? De hecho, sí. De hecho, es para todo tipo de seres humanos, para lo que es niños, adolescentes, adultos, jóvenes adultos y adultos mayores. Inclusive tengo experiencia con pacientes, la más grande que tengo es de 96 años. 96 años. Y es una paciente que se ha levantado de andar en su andadorcito y anda por su propio pie, sin dolor, sin molestias,
durmiendo al 100%, valiéndose por sí misma. Los familiares están felices. ¿Cómo no? Pues le quitaron el andador. No, él volvió a tener su vida autosuficiente y no depende de nadie. ¿Cuáles son los casos más complicados que te ha tocado? Caray, o sea, uno muy emblemático que recuerdo es un paciente de Estados Unidos. Es un paciente joven, 42 años, 3 hernias de disco en 3 niveles, L2, L3, L4, L4, L5, L5, S1, son los niveles más complicados. Sí. Este joven ya traía un dolor impresionante, llevó en silla de ruedas y traía adormecido lo que era su pierna, traía una anestesia a nivel de su pierna izquierda, con un dolor impresionante, no aguantaba. Empezamos a hacer las terapias, hicimos un promedio de terapias con él, creo que él es el que ha sido el que más número de terapias se ha llevado, de un promedio de 35, 40 terapias promedio. Uh-huh. Créeme que las primeras 4 o 6 sesiones de terapias que manejamos con él, se retiró el dolor en un 80%. Ah, caray. Un 80, un 90%. Posteriormente, esto fue retirándose al llegar hasta el 100%, y ya las siguientes terapias consecutivas que hicimos, por eso llegamos a casi 40, fue para liberar la anestesia, o sea, para liberar la compresión como tal. Cabe recalcar que fíjate que este paciente ya estaba casi que a una semana de operarse en Estados Unidos. Le iban a instrumentar, iban a hacer instrumentación de la columna, uh-huh, y obviamente iba a quedar fijo, iba a quedar un block ahí de recto, y ya no iba a poder tener iba a tener una limitación en movilidad. Y la verdad, es fecha que sigue viniendo conmigo una vez al mes para hacer terapia de mantenimiento. Feliz porque se le quitó el dolor, feliz porque ya no volvió a cirugía, dejó los medicamentos y regresó con sus médicos, le hicieron exámenes y no lo podían creer, que se había retraído, uh-huh, había habido una retracción de las hernias y había habido una mejoría impresionante. Impresionante. ¿Y dejó la silla de ruedas? Definitivo. Y otro caso emblemático, un joven de 14 años, una escoliosis, haz de cuenta que impresionante, o sea, impresionante. Totalmente torcido. Sí, para un costado. No, impresionante. Era una escoliosis, déjame recordar, izquierda, okay, para mal no recuerdo. Impresionante. Empezamos a hacer con él, ocupamos mucho menos terapias, joven de 14 años. Él estaba viendo un médico hindú en Estados Unidos, traumatólogo. Entonces empezamos a hacer sus terapias, y el número de 14 terapias, fíjate. En 14 terapias, eso sí me acuerdo perfectamente bien, este joven, automáticamente liberamos la escoliosis, va con su médico traumatólogo a Estados Unidos, lo ve, lo revisa y dice, no es posible. Me muestra la radiografía a la mamá, uh-huh, antes y después, y el doctor le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Porque no entiendo, porque dice, es que yo te di algunos ejercicios y todo, pero ¿qué estás haciendo? Entonces la mamá le lleva la información del alfabetismo y obviamente automáticamente pues esto se lo da y le dice, esto que estás haciendo, síguelo haciendo, dice. Uh-huh. Dice, no lo conocía, pero déjame, lo investigo y síguelo haciendo. Dice, síguelo haciendo. Una de las cosas que es muy común allá en Estados Unidos es los quiroprácticos. Casi en todos los casos de accidente te recomiendan, además de las terapias de recuperación, cuando tienes un accidente que tiene consecuencias graves, así es, te recomiendan una sesión de quiropraxia. Quiropraxia, sí. Y a veces tú ves, reportajes, porque yo no he ido nunca con un quiropráctico, pero ves reportajes que a veces es muy agresivo, doctor. Es el manejo de la quiropraxia, siento yo, que debe de ser por un médico, o sea, por un médico cirujano que haya tenido entrenamiento para manejar la quiropraxia. ¿Por qué? Porque sí, es muy delicada, es muy sectorial. Uh-huh. Manejas sectores, manejas hombro, manejas extremidades inferiores, brazos, cuello, que nosotros lo manejamos, pero todo tiene que ser con mucha precisión, uh-huh, o sea, no ocupamos fuerza, es velocidad para hacer una descompresión, o sea, se hace un movimiento descompresivo.
Lo que pasa con la quiropraxia, yo siento que a veces la persona imprime fuerza, el terapeuta, y al imprimir fuerza puede lastimar. Sí, y De a hecho, veces es hasta invasivo. Lo que Así tú es. haces es cero invasivo y además con una funcionalidad inmediata. Exactamente. Es impresionante. Yo, perdón, pero en lo personal, estoy maravillado con la terapia. Sí manejamos cabeza-cuello, sí manejamos lo que es el manejo de lo que es, pero lo hacemos con mucha precisión y hacemos movimientos muy precisos para liberar. Y hacemos algo de terapia Atlas Axis, que es también algo de la quiropraxia, pero es algo muy fino para poder liberar las dos primeras vértebras de la columna, ¿verdad? Que es el Atlas y el Axis. Créeme que es algo bien interesante, pero sí se requiere, siento yo, a mi modo de pensar, que se necesita ser un médico el que tenga el entrenamiento a nivel quiropráctico, pero es un médico cirujano. En Estados Unidos son técnicos, Básicamente. Técnicos en quiropraxia. Sí. O sea, no necesariamente tienes que ser un doctor titulado para practicarla. Hay una carrera que es técnica. Así es. Y que te enseñan a lo mejor cómo funcionan los huesos, dónde están y de qué manera puedes manipularlos para tener una alineación. Así es. Pero no tienen base médica. Digo, no es que desconfíe yo de los quiroprácticos. Y no es menospreciar. Pero sí, yo he tenido experiencias de personas que han ido, conocidos míos que han ido para tratamiento de quiropraxia después de un accidente y créeme que se les quita el dolor cuando dejan de ir. Así es. Así de complicado es. Así es. Doctor, ¿alguna experiencia, porque el sobrepeso, sobre todo la panza en los hombres, tiene una relación como la de Oscar, mira. Tiene una relación con el funcionamiento de tu columna, de tu espalda. Así es. ¿Hay alguna experiencia que te haya tocado con algún gordito que traiga ya bastantes problemas? Fíjate que, bueno, la gran mayoría de los pacientes traen un problema de sobrepeso y esto obviamente, pues sí es un tanto, tenemos que imprimir un número de terapias mayores para poder solucionarlo. Entonces, sí, cuando manejamos un paciente con ligero sobrepeso, definitivamente sí, tenemos que trabajar más terapias con él. Número 1, número 2, se le invita al paciente y se le hace la invitación a llevar alguna dieta o algo para poder bajar de peso y poder apoyarlo y que sea algo complementario a las terapias y que el resultado se vea ahora sí que al 100%. Pero independientemente de eso, en lo personal me ha tocado ver con sobrepeso o sin sobrepeso, el resultado es espectacular. Hay una serie de padecimientos comunes que identificamos los mortales, que están relacionados con me duele el coxis, que muchas veces confundimos esos dolores y decimos, me duele el coxis. Cuando a alguien le duele el coxis, por favor, vaya con el doctor. ¿Cuántas terapias te llevas para enderezar el tema de quitar el dolor del coxis? Yo creo que eso es muy sencillo porque lo podemos trabajar a lo mucho en 2, máximo 3 terapias. En 3 terapias se endereza, oiga, si tiene dolor en el coxis, vaya con el doctor, ahí se le va a resolver. ¿Qué otro dolor común, qué otro dolor común que tienen los pacientes o que han sufrido los pacientes o que sufren las personas puede curar el alfabetismo? Te hablo de por ejemplo, hay personas que tienen endormecimiento de manos. Sí. Y no saben que las manos están relacionadas también con los músculos de la espalda. Así es, definitivamente. Fíjate que mucho tiene también padecimientos de tipo a nivel cervical por el uso de la almohada. Sí. Uno de los problemas o una de las situaciones muy comunes es el uso de la almohada. La almohada, cuando usas una almohada y aquí está tu cabeza, automáticamente hace esto. La almohada dobla tu columna cervical y esto obviamente va originando cierto condicionamiento postural. Te levantas y pues vas a levantarte con cierta postura hacia el frente, ¿sí me explico? Ojo,
Quitar la almohada es muy conveniente, tratar de dormir completamente sin almohada, boca arriba, eso sería lo ideal. Si no es posible, pues de lado, ocupa una almohada de lado. ¿Para qué? Para que a la hora de que trabajes de lado, obviamente cubras la altura de la oreja al hombro y automáticamente queda tu almohada aquí, pero no queda tu cabeza así ni queda extendida, queda de esta manera al 100%. Un dolor muy común en los jóvenes, doctor, es el del celular, el de tener la cabeza agachada. Es algo común. Con el tiempo, con el celular. De la liberación, por ejemplo, para ese dolor, ¿cuántas terapias te lleva? A lo mucho en una. O sea, en una terapia liberas toda la tensión a nivel cervical, a nivel hombros también, liberas el 100% en una sola sesión. Cuando es una cuestión postural y ya hay cierta desviación o cierta gifosis que le llamamos nosotros a nivel cervical, cérvico-torácica, automáticamente ahí sí ocupamos un extra de terapias para poder trabajar 4 o 6 máximo. Pero cuando es un problema, por ejemplo, un esguince cervical por un chicoteo, un golpe por alcance en el coche, sí, que es muy frecuente. Es muy frecuente. En las ciudades grandes y en nuestra ciudad. Cuando te haces esto, obviamente hay una rectificación de tu columna, automáticamente con promedio de 3, 4 terapias, lo liberas. Te enderezas. Lo liberas y automáticamente, ahí sí. Por eso el alfabetismo quita el dolor. Y a veces es lo que comentabas de la quiropraxia, a veces agrega más dolor, más molestia. Aquí no, aquí liberas la tensión muscular, haces un reajuste a nivel estructural. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Doctor, ¿algo más que quieras agregar? No. Pues créeme que invitar a la audiencia de que pues realmente experimenten la cuestión alfabiótica y que lo vivan. Y que lo puedan, ahora sí que en algún momento hacer alguna terapia de este tipo, estamos para servirles. Créeme que es algo maravilloso, en lo personal me apasiona lo que hago y que todos en algún momento requerimos de una alineación alfabética de la columna, de Sin una duda. u otra manera. Sin duda. Así de sencillo. Sin duda. Y que va a solucionar el problema desde el origen. Así es. Y además te va a liberar emocionalmente. Agradecemos mucho, doctor, que nos haya dado la oportunidad de platicar con nuestro auditorio. Gracias Rafa, por estar aquí. Gracias. Nos da mucho gusto. En tus redes sociales te pueden localizar. Sí. Estamos en Facebook, doctor Rafael Maldonado. Okay. En Instagram también, doctor Rafael Maldonado. Y en Twitter tengo entendido que también estamos como Rafael como Maldonado. doctor Rafael Maldonado. Búsquelo, doctor Rafael Maldonado. Estuvo con nosotros, platicamos con él y esperamos que esta información le haya servido mucho. Agradezco a Oscar González en la producción, a Michelle Méndez en la coproducción, a Andy González en el audio y también le agradezco a usted por vernos. Recuerde que en De Viva Voz usted escucha todas las voces, todas las formas de pensar, todas las ideas, siempre y cuando sea de viva voz.